el siguiente video explicaremos el funcionamiento del ojo humano. Las integrantes del equipo son Vianey Contreras Martínez, Daniela Ramón Ortiz, Yulisa Ramón Pérez, Fátima Salomón Ochoa y Lisette Santos Rodríguez. Funcionamiento del ojo. El ojo recibe los estímulos luminosos procedentes del entorno. La luz atraviesa los medios transparentes y la lente del ojo forma una imagen invertida. Sobre la retina. En la retina, células especializadas transforman la imagen en impulsos nerviosos. Estos llegan a través del nervio óptico hasta la región posterior del cerebro. El cerebro interpreta las señales mediante un complejo mecanismo en el que intervienen millones de neuronas. Como ya mencioné, el ojo humano es un órgano fotorreceptor, cuya función ya implícita consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos presentes en el mundo y transformarlos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro nervioso de la visión en la parte posterior del cerebro. El ojo necesita de cierto periodo de adaptación para pasar de una intensidad luminosa correspondiente a la luz del día a intensidad de menores y viceversa. Este periodo de adaptación se encuentra en relación con una estructura muy sensible que es la encargada de captar la luz. Para que los rayos de luz que penetran en el ojo se puedan enfocar en la retina, se deben refractar. La cantidad de refracción requerida depende de la distancia del ojo al observador. Un objeto distante requerirá menos refracción que uno más cercano. La mayor parte de la refracción ocurre en la córnea, que tiene una curvatura fija. Otra parte de la refracción requerida se da en el cristalino. El cristalino puede cambiar de forma aumentando o disminuyendo así su capacidad de refracción. Al envejecer, el ser humano va perdiendo esta capacidad de ajustar al enfoque, deficiencia conocida como presbíaca o vista cansada. Mi nombre es Lisette Santos Rodríguez y les hablaré sobre la pupila e iris. ¿Qué es el iris del ojo? El iris es la zona coloreada del ojo. Está ubicada entre la córnea y el cristalino. En el centro del iris se encuentra la pupila. Dentro del iris existe una serie de pequeños músculos que hacen que la pupila se contraiga o se dilate para dejar entrar la luz en el ojo en mayor o menor cantidad. Permite ver en condiciones más iluminadas o más oscuras. El color del iris está determinado por el número de glándulos del color que se hallan en este. La cantidad de pigmento suele estar relacionada con los genes, el color de cabello y el tipo de piel de la persona. La función más importante del iris es controlar la cantidad de luz que entra en el ojo a través de la pupila, con el objetivo de facilitar el enfoque de los objetos de la retina. Cuando estamos en un entorno luminoso, la pupila y los músculos del iris se retraen, reduciendo cantidad de luz que llega a la retina. La pupila, más conocida como la niña del ojo, es un círculo negro y pequeño con el centro del iris. La pupila cambia de tamaño para regular la cantidad de luz que entra en el ojo. Hacia la retina. La pupila mide entre 3 y 4.5 milímetros y funciona gracias a dos músculos, el esfínter de la pupila que cierra y el músculo dilatador de la pupila que abre. La pupila tiene una función muy definida, ya que es la responsable de regular la entrada de luz en el ojo, permitiendo que la retina reciba la luz que necesita. Se hace más pequeña ante la luz brillante y tiende a agrandarse a medida que la cantidad de luz disminuye. La pupila es el orificio natural del iris, que es la capa interna que da el color a los ojos. Hola, mi nombre es Daniela Ramón Ortiz y ahora les voy a hablar sobre la córnea y el cristalino.
La córnea es un tejido ocular que se encuentra en la parte anterior de nuestros ojos. Es totalmente transparente y entre sus diversas funciones es la de proteger el iris y el cristalino. La córnea, además de proteger a estas estructuras oculares, tiene la función de enfocar junto con el cristalino las imágenes en nuestra retina. Podemos considerar a la córnea como el primero de los lentes que conforman el sistema óptico de nuestros ojos. Por otro lado, tenemos el cristalino, que es una estructura del ojo humano con forma de lente biconvexa, que está situado tras el iris y delante del humor vítreo. Su propósito principal consiste en permitir encontrar, enfocar objetos situados a diferentes distancias. Este objeto se consigue mediante un aumento o disminución de su curvatura y de su espesor, proceso que se denomina acomodación. El cristalino se caracteriza por su alta concentración de proteínas que le confieren un índice retractivo más elevado que los fluidos que lo rodean. Este hecho es el que otorga su capacidad para enfrentar la luz, ayudando a la córnea a formar las imágenes sobre la retina. A medida que la edad de un sujeto aumente, el cristalino va perdiendo progresivamente su capacidad para acomodar. Este fenómeno se conoce como presbicia, presbiopia o vista cansada. Empieza a perder permeabilidad a las proteínas, lo que esto ocasiona un endurecimiento. La principal dolencia que afecta el cristalino son las cataratas. Por este nombre se conoce a cualquier pérdida de transferencia del mismo que se afecta la visión. Hola, mi nombre es Fátima Salomón Ochoa. Siguiendo con los temas, yo les voy a hablar de la retina. Retina. En la retina están las células visuales, por lo que se le puede comparar a una película fotosensible. Estas células son capaces de captar la luz visible, que es solo una pequeña parte del espectro electromagnético, la comprendida entre los 400 nanómetros de la luz violeta y los 750 nanómetros de la luz roja. La luz que incide en la retina desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos, que finalmente se traducen en impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. La retina es la capa más interna del globo ocular. Su misión es transformar la luz que recibe en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro a través del nervio óptico y se convierte en las imágenes que percibimos. La luz llega a través de la córnea, cruzando la pupila y el cristalino, hasta que llega a la retina. Es necesario que todas las estructuras estén sanas para una buena visión. Buenas tardes, mi nombre es Yulisa Ramos Pérez y yo les hablaré sobre los bastones. Los puntos más importantes son: las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y los colores. Los bastones se activan en la oscuridad y solo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Los conos, en cambio, funcionan de día y en ambiente iluminados. Hacen posible la visión de los colores. Como siguiente punto, en el ojo humano hay 3 tipos de conos sensibles a la luz de color azul, rojo y verde respectivamente. Cada uno de ellos absorbe la radiación de una determinada porción del espectro gracias a que poseen unos pigmentos llamados opsinas. Las opsinas son unas moléculas que están formadas por una proteína y un derivado de la vitamina A. Por consiguiente, la entropsina tiene mayor sensibilidad para las longitudes de ondas largas, alrededor de 560. Esto es luz roja. La cloropsina para longitudes de onda medias de unos 530 es luz verde. Y por último, la cianopsina
con mayor sensibilidad para las longitudes de onda pequeñas de unos 430 y es luz azul. Como conclusión, les podría decir que los bastones o bastoncillos son células fotorreceptoras de la retina responsables de la visión en una baja condición de luminosidad. Bueno, esta presenta una elevada sensibilidad a la luz, aunque se saturan en condiciones de muchísima luz y detectan los colores. Estas se ubican en casi toda la retina, exceptuando la fovea. Contienen rodopsina, que es una proteína que presenta una mayor sensibilidad a las longitudes de onda cercanas a 500 nanómetros, es decir, a la luz verde azulada. Los bastones se conectan en grupos y responden a los estímulos que alcanzan un área general, pero no tienen capacidad para separar los pequeños detalles de la imagen visual. La diferente localización y estructura de estas áreas o de estas células conducen a la división del campo visual del ojo en una pequeña región central de gran agudeza y una zona periférica de menor agudeza, pero con gran sensibilidad a la luz. Así, durante la noche, los objetos de la retina, cuando son invisibles para la fovea central. Los bastones son más delgados que los conos. Como sabemos, el diámetro de sus segmentos internos es de aproximadamente 2 micras. Los segmentos externos de los bastones están formados por discos y también dice que antiguos se van desplazando hacia la zona del epitelio pigmentario, donde son fagocitados y convertidos en fagosomas durante el ciclo de diurno, sobre todo al amanecer. Estas células son muy sensibles, capaces de detectar la energía de un solo fotón y es responsable, por tanto, de que sea posible la visión en condiciones de poca luminosidad. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. A continuación, hablaremos sobre los conos. Los conos están concentrados en el centro de la retina, mientras que los bastones abundan más en la periferia de la misma. Cada cono está conectado individualmente con el centro visual del cerebro, lo que en la práctica permite distinguir a una distancia de 10 metros dos puntos luminosos separados por solo 1 milímetro. Cada ojo humano dispone de 7 millones de conos y 125 millones de bastones. Los conos, que varían un número de 6 a 7 millones, le permiten al ojo humano tener una agudeza visual, capacidad del ojo de resolver y percibir detalles pequeños en un objeto y de diferenciar los colores. Se concentra en la parte central pequeña amarillenta de la retina, conocida como mácula. En el centro de esta región se encuentra la fovea, una zona de 0.3 milímetros de diámetro sin ningún bastón. Existen 3 tipos de conos. Conos rojos, que representan el 64% de los conos totales, también son conocidos como conos L, sensibles a la longitud de onda larga. Conos verdes, que representan el 32% de los conos totales. Conos M, sensible a la longitud de la onda media. Conos azules, que representan entre el 2% y el 7% de los conos totales, conocidos como conos S, sensible a la longitud de una onda corta. Por lo tanto, los conos son responsables tanto de la agudeza visual como la diferenciación de colores.
Los sensibles a la luz verde y a la luz roja se concentran en la fobia y representan la mayoría de los conos totales. Por lo tanto, los sensibles a la luz azul, en la parte exterior de la fobia, tienen una dimensión mayor, pero están presentes en menor número. En la estructura de los fotorreceptores se pueden identificar tres partes diferentes. El primero es un segmento externo, que se caracteriza por una estructura membranosa llamadas discos, en la que se posicionan los fotopigmentos que reaccionan a los estímulos de los fotones, luz que llega en las concentraciones llamadas cuantos lumínicos. 2. Segmento interno, que se caracteriza por la presencia de órganos internos pequeños como los mitocondrios, indispensables para el metabolismo celular y el núcleo. 3. Terminación sináptica, que permite transmitir señales desde el fotorreceptor a las células bipolares mediante sinapsis ósea por transmisión bioquímica entre células nerviosas, gracias a las moléculas llamadas neurotransmisores. Las células fotorreceptoras se sitúan en la retina, en la superficie interior del globo ocular. En el ojo humano hay dos tipos básicos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Los bastones son los más numerosos, alrededor de 120 millones en cada ojo, mientras que el número de conos es de 6 a 7 millones. Estos fotorreceptores son los que intervienen en el sentido de la visión. Existen otro tipo de fotorreceptores, las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, cuya función parece estar relacionada con los ritmos circadianos, el reflejo pupilar y otras respuestas a la luz que no están estrictamente relacionadas con la formación. Tanto los conos como los bastones aparecen en la capa más superficial de la retina. Los bastones son más numerosos y más sensibles a la luz, pero no son sensibles al color. Los conos, por el contrario, son menos numerosos, se concentran en la fobia y son menos sensibles a la luz. Necesitan mayor intensidad, pero detectan el color. La histología de la retina muestra una distribución en capas. La capa superficial o externa es una capa de epitelio cúbico con células cargadas de gránulos, melanina, por lo que se suele llamar epitelio pigmentario. A continuación del epitelio pigmentario, esta capa de las células fotorreceptoras donde se contribuyen los conos y bastones. Las células fotorreceptoras hacen sinapsis con otro tipo de células nerviosas llamadas células bipolares, las cuales conectan con las células ganglionares y están finalmente con las que forman el nervio óptico. Los conos y los bastones tienen una estructura básica similar en la que se pueden distinguir 4 zonas. Cuerpo sináptico. Es el axón neuronal que hace sinapsis con las células bipolares. El principal neurotransmisor de esta sinapsis es el glutamato. Cuerpo celular. Zona donde se sitúa el núcleo de la célula. Segmento interno. Zona especializada en la producción de energía, cuenta con numerosas mitocondrias. Segmento externo. Es la parte de la célula que absorben los estímulos lumínicos, se consideran cilios y modificados en su membrana, dispuestas en disco. Se insertan moléculas opsinas, la proteína fotosensible que captan la luz. Las principales diferencias entre conos y bastones son a nivel morfológico. Los bastones son alargados y los conos en forma cónica.
y a nivel funcional, los bastones tienen rodopsinas e intervienen en la visión con poca luz, mientras que los conos tienen eritropsina, cloropsina y sinopsina e intervienen en la visión a color, como antes mencionado. Las diferencias entre bastones y conos. Los bastones. Visión escotópica en condiciones baja luminosidad. Muy sensibles. Tienen más cantidad de opsinas y son capaces de detectar baja intensidad de la luz. La respuesta es lenta. No se adapta tan rápido como los conos a cambio de luz. La pérdida de los bastones a su función produce ceguera nocturna, poca agudeza visual, visión acromática sin color. No están presentes en la fobia. Alrededor de 120 millones de bastones se reparten con toda la retina. Tienen un solo tipo de pigmento, fotosensible, la rodopsina. Conos. Visión fotópica en condiciones de alta luminosidad. No son muy sensibles, necesitan mayor intensidad lumínica que los bastones. Respuesta rápida. Pueden percibir cambios de estímulos más rápidos. La pérdida de conos o su fusión producen discapacidad visual o ceguera, alta resolución y agudeza visual, visión cromática a color, alta concentración en la fobia, alrededor de 6 millones en cada retina. Puede tener varios tipos de opsinas en humanos, eritropsina, cloropsina y sinopsina. En la fobia de la región central de la retina, solo hay células de tipo cono y la zona donde se consiguen mayor resolución de imagen. En el resto de la retina aparecen conos y bastones, pero con una concentración de bastones notable mayor. Esto produce que la visión humana cuente con un área central de máxima resolución y un área periférica de imagen más difundida, y a la vez permite que se puedan diferenciar objetos e imágenes de baja resolución en condiciones de baja luminosidad. Esto es sobre los conos. Muchas gracias. Los ojos nos ayudan a ver el mundo que nos rodea, por ello debemos de cuidarlos y saber su funcionamiento. Buenas tardes. Con este trabajo puedo concluir que el ojo humano es un elemento más importante, puesto que sin él no podríamos realizar las funciones que hacemos día a día. El ojo es un órgano infaltable en nuestro organismo para tener una mejor calidad de vida, ya sea con muchas más oportunidades. Espero que esta información sea de su agrado. Presenta Ali Concepción Hernández Morales, de la licenciatura Psicología del 8º cuatrimestre. Gracias. Conclusión. Y como ya hemos visto las partes y el funcionamiento del ojo, es muy importante cuidar de ellos. Desde el punto de vista adaptativo del ser humano, este tiene la capacidad de enfocar el mundo que nos rodea. En conclusión, hemos aprendido cómo funciona el ojo humano, uno de los órganos más perfectos del cuerpo. A partir de ahora ya sabes cómo se desarrolla el proceso de la visión. Ahora podemos decir que el ojo humano es un elemento importante para la vida diaria. A lo largo de este video hemos aprendido acerca del ojo humano y hemos visto que este órgano está compuesto de muchas partes, todas con su función e importancia. Gracias a esas partes se hace posible la visión. Con este trabajo puedo concluir que el ojo humano es un elemento súper importante para nuestra vida diaria, ya que sin él sería muy complicado cumplir muchas de las funciones que hacemos día con día.
Les agradecemos que hayan visto nuestro video, esperamos y les sea de mucha ayuda. Gracias.